Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola amigos, muchas gracias por sacar este tiempo especial y podernos ver en este momento especial, en este estudio que es en panel con unas invitadas de lujo que tenemos aquí. Así que sean todos muy cordialmente bienvenidos. Igualmente los que nos van a ver en las redes sociales, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y les presento a la licenciada Liriola Pérez Brose, que nos acompaña en el día de hoy. La cual pues es abogada laboral y también abogada en la parte comercial, así que nos va a dar grandes aportes. En el día de hoy también está la señora Corina Billhorn. Bienvenida, bienvenida, una persona corredora de seguros, una persona que sabe la esencia de seguros, por lo menos aquí en Panamá. Así que hoy vamos a tener un estudio acerca de las alertas legales de COVID-19 una vez la cuarentena termine o una vez estemos en este proceso, podamos nosotros visualizar qué cosas podemos hacer. Así que vamos a iniciar ya y para eso con ustedes Corina Billhorn, en el cual hay mucha gente, Corina, que nos pregunta y nos dice, Lucas, ¿qué va a pasar con los seguros? No he podido pagar el mes pasado, la prima, he perdido el contacto con el corredor, he pedido contacto con la compañía. ¿Cómo es esto? Hay una cantidad de dudas con respecto a los seguros, así que, a ver, Corina, ¿qué nos puede decir como introductorio? Muchísimas gracias, Lucas. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta tarde. Me gustaría empezar por explicar un poquito el tema de los seguros. Los seguros en Panamá están regulados y supervisados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Esta entidad vela por los intereses de los asegurados. Eso es muy importante mencionarlo antes de entrar en cualquier otro tema. Fíjense ustedes que hay una ley, la ley 12 de abril del 2012. Esa ley regula todo lo que deben y no deben hacer las compañías de seguros, los corredores de seguros, los asegurados. Habla sobre las obligaciones de cada uno, sobre las funciones de cada uno, y eso es muy importante que lo conozcan, porque nadie puede tomar decisiones si esto no está contemplado en la ley. Entonces, una vez dicho esto, debo explicarles, cuando las personas están preocupadas por sus seguros, es muy válida esa preocupación. ¿Por qué? Porque cuando tomaron los seguros, los tomaron para protegerse. Está el ramo de personas y está el ramo generales. El ramo de personas cubre a la persona en todos los riesgos que pueda tener. Y el ramo de los bienes o propiedades que uno pueda tener cubre los daños que pueda tener una propiedad, un bien que uno tenga. Las dos cosas a uno les interesa cubrirla, porque como bien dicen, ¿qué voy a cubrir más? ¿El huevo que produce la gallina o la gallina que produce los huevos? Bueno, obviamente quiero proteger los dos. En este caso particular, les mencionaba lo de la ley porque cuando piensan ustedes en conservar una póliza, es importante lo que están pensando, porque fíjense ustedes que las compañías de seguros funcionan de la siguiente manera. Ellos recogen el dinero de todas las personas que quieren protegerse. Ese dinero ellos lo manejan, lo administran, lo invierten con la finalidad de poder indemnizar a una persona al momento en que sufra un siniestro, que es la concreción de un riesgo. Porque cuando yo tomo un seguro, yo estoy protegiéndome de riesgos. ¿Ok? Muy bien, al momento en que la compañía de seguros acepta una prima, que es el pago por ellos asumir o por yo trasladarles mis riesgos, al momento que esa compañía asume ese riesgo, esa compañía es responsable ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de tener el dinero suficiente para indemnizarme a mí cuando yo tenga un siniestro. Ahora bien, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros cuida
de que esto se cumpla, pidiéndole informes cada periodo a las compañías de seguros para asegurarse de que las compañías de seguros estén cumpliendo con lo que se conoce como márgenes de solvencia, que no es otra cosa que tener la capacidad para indemnizar a la persona que ha depositado su confianza en ellos por medio de una prima. Si nosotros nos ponemos a ver esta situación particular de la pandemia, tenemos que verlo con específicamente con cada producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo proteger el riesgo que tiene un auto, que en este periodo de confinamiento, obviamente el carro ha estado igualmente guardado con nosotros. Entonces, el riesgo que pudo haber tenido ese auto de una colisión se reduce significativamente cuando la compañía hizo un producto para cubrir ese auto, consideró el, el ambiente que había en ese tiempo o la situación que le rodeaba a ese auto en ese tiempo. ¿Y cuál era? Colisión a cada rato por la cantidad de carros que había en la calle, que era superior a lo que debían tener las calles de nuestro país. Entonces, ahora que los carritos están guardaditos, obviamente que los siniestros han bajado de una manera increíble, aunque se las arreglan los dos carros que andan en la calle para chocarse, pero son menos, ¿sí? Porque todavía no entiendo cómo lo hacen, pero lo hacen, pues, ¿sí? Vemos en las noticias que se chocan. Yo digo, pero ¿cómo lo lograron? Son los únicos dos que van por la calle, pero bueno, eso pasó. Entonces, si vemos el producto de auto, podemos entender por qué las compañías de seguros salieron inmediatamente para ofrecer soluciones con Claro. respecto a la póliza de auto. Ellos tienen que cuidar sus márgenes de solvencia, pero casualmente, como el riesgo de que haya una pérdida para ese auto se ha reducido, entonces ellos están en capacidad de ser un poquito más flexibles con la póliza de auto. Y así ustedes ven que hay compañías que han ofrecido descuentos, otras han dicho, te damos un periodo más de tiempo, te extendemos el periodo de tiempo en que podemos esperarte hasta 90 días. ¿Por qué 90 días? ¿Cuál es la magia del número 90? Bueno, ese es el tiempo máximo que le permite la superintendencia a esa compañía de seguros para considerar esa deuda, esa morosidad, como parte de sus activos. Y sus activos tienen ya, obviamente, un número en la superintendencia. Si ese numerito cambia, ellos están en problemas, porque entonces no estarían cumpliendo con los márgenes de solvencia que deben tener. Eso en cuanto al producto de auto. Otro producto que le ha interesado mucho a la gente es el producto de salud. Lo primero que las compañías de seguros hicieron, que me pareció un alivio, ¿verdad? Fue informar que a pesar de que la pandemia es una exclusión en las pólizas de salud, ellos salieron adelante y dijeron, APADEA, la Asociación Panameña de Aseguradores, dijo, nosotros vamos a honrar la póliza aunque sea una pandemia. Así que todo el que tenga una póliza y necesite ir a un hospital, necesite ir a un médico, no se preocupen, están cubiertos. Eso obviamente es una excelente noticia porque lo que decía la póliza es, está excluido, eso era a favor. Entonces, nos vamos a la póliza de vida, ya es otra cosa. La póliza de vida específicamente es una póliza que ha sido calculada actuarialmente. Se le puso una tarifa, eso es un precio, por cada 1.000 de suma asegurada y tenemos distintos productos en las pólizas de vida. Está el producto que tiene un dinero acumulado, un capital que se va acumulando ahí, y está la póliza que no tiene ningún dinerito guardado atrás, y que es como si yo contratara a un guardia de seguridad. Un guardia de seguridad viene a cuidarme mientras yo le pague. Asimismo es esa póliza que se llama pólizas temporales.
cubren por un periodo de tiempo y cuando se termine ese tiempo, se acabó la póliza. En este caso particular, aquellas personas que han tenido una póliza de lo que se conoce hoy en día como póliza universal, genéricamente hablando, o bien una póliza ordinaria de vida que tiene dinero acumulado, esa póliza viene a salvarte cuando no la puedes pagar, porque toma de esos valores que se han ido acumulando ahí para cobrarse la protección del seguro. Una ventaja tener ese tipo de seguro, porque la póliza de vida se tiene que pagar. Ahí si no hay vuelta, no se le puede dar ninguna flexibilidad a esa póliza, porque, como le expliqué, son dos tipos de seguros, el que tiene valores y el que no tiene valores. Las compañías han hecho algunas excepciones, como extender, como dije, hasta 90 días, que es el tiempo en que pueden tener las morosidades como activos de ellos, ¿no? Bien, entonces ahora vienen el otro tipo de pólizas, las pólizas sobre los bienes. Esas pólizas también se tienen que pagar, porque al igual que las otras, tienen un eh, cálculo hecho para respaldar y poder pagar una indemnización al momento en que se concrete el riesgo bajo un siniestro. La pregunta es, bueno, ¿y entonces yo qué? Si no lo puedo pagar, ¿qué pasa? Bueno, en este momento la verdad es que las compañías de seguros, como les dije, reguladas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, no pueden tomar decisiones unilaterales. La ley manda aquí. Me gustaría mostrarles, compartir con ustedes una diapositiva, una información que tengo acá, si lo pueden apreciar. A ver, Sí, se ve muy bien. perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, en la Estrella de Panamá, se publicó un artículo el 29 de abril de un trabajo que hizo Adelita Coriat, que tengo que mencionarlo porque está muy bien planteado. Aquí nos dice que las aseguradoras desembolsan casi 3 millones de dólares en reclamos por la pandemia. Y aquí nos estamos refiriendo a los reclamos por el ramo de personas, tanto en seguro de vida como seguro de salud. ¿Sí? Y ella nos dice que las cifras preliminares van a incrementarse en los próximos meses, fíjese, y nos habla de lo que está costando una cama de cuidados intensivos, que va por los $1,000 diarios, ¿verdad? Y nos habla de que eso no tiene incluidos los honorarios médicos o tratamientos especiales. Y que para este tiempo, 29 de abril, ya las aseguradoras tienen una mora del 20%, que significa que ya la superintendencia está vigilando este tema. Porque, como les dije, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros es la que supervisa, vigila de que las compañías de seguros tengan el dinero suficiente para honrar los reclamos. Entonces, nos dice aquí que el 24 de abril, ¿no? Hasta el mercado, hasta el 24 de abril pasado, ya ha recibido reclamos relacionados al COVID hasta por 2.6 millones, de los cuales el 35% corresponde al ramo de vida. Ya han pagado a esta fecha $935,000 en seguros de vida de las personas que han fallecido y estaban protegidas. Y el 65% de esa suma pertenece al ramo de salud. Ya van por 1.7 millones. Esto es interesante y es importante que lo conozcamos, porque aquí nos habla también de que el número de hombres y mujeres, ¿no? 61 hombres, 39 mujeres. Y como dice acá, si bien la medición de la suficiencia técnica o capacidad de las compañías aseguradoras se realiza de forma trimestral mediante la revisión de su margen de solvencia mínimo requerido debido a la coyuntura actual, aunque todas las compañías se encuentran dentro de los parámetros de solvencia permitidos, se está llevando un monitoreo constante a la misma. Es como les digo, las compañías de seguros no pueden inventar, hacer concesiones
que afecten el margen de solvencia, porque está el principio de mutualidad que rige los seguros y que dice que cuando una persona sufre un siniestro, lo que aportan todos los demás ayuda a indemnizar a esa persona que está recibiendo que está sufriendo ese siniestro. Entonces, ¿qué tiene que revisar la Superintendencia de Seguros y Reaseguros? Ellos están vigilantes de la morosidad, de la liquidez de la compañía, de las inversiones que está haciendo, de las primas, de los siniestros, porque todo esto pronostican tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, viene un deterioro de la economía. Entonces, ¿qué decirles? Perdón, ¿qué decirles sobre esto ahora? Pues, obviamente, si me dicen, ¿qué cosas puedo yo hacer para tener una oportunidad de mantenerme asegurado? Yo diría que entre las prioridades que ustedes tienen de cumplir con la comida y con las necesidades básicas, incluyan la necesidad de mantener el seguro. Muy Bien, bien. gracias. Corina, aprovecho y te hago la pregunta. ¿Cómo Los no? bancos han hablado de una extensión de plazo. Te lo digo Ajá, porque excelente moratoria, pregunta. y muchas veces me dicen moratoria. Bueno, hasta donde yo he vivido, moratoria es el perdón de algo. A nivel de impuestos, que es una palabra donde siempre se utiliza, el Estado me perdona los intereses, los recargos o algo. Lo de los bancos es una extensión de plazo que inclusive en otras circunstancias uno la pide sin necesidad de un COVID, por alguna razón, y el banco te la da. Pero los bancos dicen, ok, vamos a dar una extensión de plazo en donde las personas no van a pagar su letra, ni capital ni intereses durante estos meses y posteriormente se cobrarán. Mi pregunta, hay unos seguros que se pagan en la póliza junto con el banco. Hay otros seguros también que uno paga individualmente y todos los años tiene que llevar la póliza al banco como evidencia de que está asegurada la propiedad. Explícanos un poquito con respecto a ese asunto. ¿Cuál es el verdadero estatus de los clientes en que le retenían su hipoteca o su letra y no la están pagando durante este tiempo, pero realmente el tema de seguros no se está claro? ¿Qué nos Ok, dices? excelente pregunta. Gracias, Lucas. Mira, justamente es importante definir el tema del seguro colectivo que tiene el banco y el tema del seguro individual que yo le presento al banco para respaldar un compromiso que yo tengo con ellos de una hipoteca, ¿ok? En el caso de que el banco tenga un seguro colectivo y me incluya en ese seguro colectivo y además me incluya el costo en la letra que yo le pago a ellos mensualmente, esto es importante señalarlo. El contratante de la póliza colectiva es el banco. El beneficiario de la póliza colectiva es el banco. Y el pagador de la póliza del colectivo es el banco. De manera que si él me dice a mí que me deja que yo extienda el pago para 3 meses, como es lo que están dando inicialmente, y si voy y me siento a conversar con ellos, me lo pueden extender. Si él me dice a mí que me extiende eso, es su responsabilidad del banco mantener ese seguro pago, porque él es el dueño del seguro. Ahora bien, si yo tomé el seguro individualmente porque me conviene más, porque tengo mejor precio, porque tengo mejores condiciones y porque yo puedo controlar mi seguro, es mi responsabilidad mantener ese seguro vigente para respaldar esa deuda que tengo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tomé una póliza del auto para respaldar al banco en caso de que le pase algo al auto y haya una pérdida y el banco se ha resarcido, porque fue el que me prestó el dinero. Y yo digo, no, pero es que lo que pasa es que yo estoy en confinamiento y mi carro está sentadito ahí afuera, si él no se ha ido a ningún lado. El carro está perfectamente parado ahí. Y entonces viene uno de esos que andan por ahí, que ahora con esto de que la ley seca ya no, pues entonces va y se arrastra el carro que yo tengo estacionado
ahí tranquilito y lo convierte en una pérdida total. Y yo resulta que decidí que como el carro estaba parado ahí, no iba a pagarle el seguro. ¿Adivina? Y Perfecto. perdió. Pérdida total. Entonces, pierdo el carro, tengo que seguir pagando la deuda al banco, eh, una Y no tragedia. tengo carro. Y no tengo carro. Es Entonces, delicado. Es delicado. exacto. Yo tengo que mantener esas pólizas vigentes, que no tengo de dónde sacar. O sea, ahí entonces, si la persona no tiene de dónde, que se siente con el banco y le diga, mira, en este momento, este carro no tiene seguro. O en este momento, esta casa no tiene seguro. Yo la tengo constantemente mojada para que no se vaya a incendiar. Trato de que no tampoco pase ninguna agua mucho para que no se vaya a inundar y estoy sacando agua constantemente. En fin, estoy viendo cómo evito al máximo lo inevitable, ¿no? Pero estoy tratando de Perfecto. mantenerme así. Esa es un poquito, pues, la explicación sobre esto. Excelente. Liriola, ¿alguna pregunta en el tema de los seguros? Bueno, en el tema de los seguros, definitivamente que tenemos que estar claro que efectivamente existe una ley y la Superintendencia de Seguros está muy al pendiente de la liquidez que tengan las compañías de seguro. Entonces, sí es cierto que, pues, si no recibo pago de las primas y estoy sufriendo siniestros que tengo que cubrir, de alguna manera el balance va a reducirse y el problema es que no debe irse a los extremos. Ahora bien, la realidad es que estamos en una cadena de situación económica general por la pandemia y también uno debe poner en la balanza hasta dónde, bueno, la ley es tan justa o hasta dónde pudiera hacerse alguna modificación de la ley para efectos de que una persona, por ejemplo, que ha pagado por 20 años su póliza de hospitalización y que no ha caído en un siniestro producto del COVID, o sea, no es que yo sufrí de coronavirus y me hospitalizaron y hay que cubrir los gastos de eso, no, simplemente estaba en mi casa, me caí, sufrí una quebradura, algo un poco grave y me tienen que llevar al hospital y me tiene que cubrir el seguro, pero yo sufrí esa caída hoy y desde marzo yo no he podido pagar esa póliza. Y entonces la ley establece un tiempo donde la póliza por falta de pago queda suspendido y en un momento donde se cancela. ¿Hasta dónde estos plazos en una situación económica general en donde una persona puede demostrar que, espera, que yo no te pagué porque no quería, yo te pagué por una situación de fuerza mayor o caso fortuito que no la puedo controlar? Después de 20 años de haber pagado, que me suspendan o me cancelen esta póliza, de alguna manera hay un tema ahí de injusticia y pudiera haber una ventanita de alguna eximiente de responsabilidad, pero yo tengo muy claro y no sé, en la experiencia que tiene Corina en materia de, lógicamente, de seguros, si en alguna situación, olvidando el tema de la pandemia, que es la fuerza mayor en este caso, se ha podido dar algún tema donde las compañías le sigan haciendo frente o no suspendan o no apliquen la ley tan al dedillo, pues. Negociaciones. Sí, ok, como bien lo dices, si hay alguna ventanita, habría que plantear caso a caso con la compañía de seguros, porque lo que no podemos olvidar es los conceptos que les acabo de explicar. Margen de solvencia, liquidez, las reservas, el capital que deben tener ellos. O sea, todos esos términos se tienen que cuidar en el día a día y la superintendencia está muy pendiente de que esto no se descuide. Entonces, si ellos quieren hacer algún tipo de concesión, obviamente no se puede hacerle a todos. ¿Por qué? Porque entonces no van a tener el dinero que necesitan para poder respaldar a los que están sufriendo siniestros. Porque si ahorita mismo están dejando de cobrar un montón de dinero, ya se sabe que están en una línea peligrosa en donde tal vez si sigue esto así, no estarían ellos en capacidad de responder a los siniestros que se vayan a dar de las personas que están pagando. ¿No? Y como dice Corina, sería entrar en una lista dudosa.
la verdad, vemos de que hay muy poco margen en el tema de los seguros en el no pago. Eso es lo que yo de momento veo. Y aprovechando para introducir en las otras alertas legales, vamos a conversar ahorita de lo que son los decretos que han venido y cómo se encienden las alertas para los negocios y para las personas de posibles contingencias legales que se van a dar tanto por los contratos de arrendamiento como también por la suspensión de contrato. Me gustaría en este momento decirles o compartir con el estudio, una pandemia es algo que ningún estudio actuarial en la compañía de seguros, ni ninguna planificación de ninguna ley, uno planifica. O sea, la pandemia es un hecho fortuito, es algo que nadie sabe si se va a dar y que de por sí esto ha desarmado lo que una guerra no ha podido hacer en el mundo. O sea, la economía la pone al revés y todo. Entonces, legalmente los contratos no se hacen considerando estos escenarios. Yo firmo hoy algo, yo firmo un contrato de hipoteca, yo firmo una prima, un seguro. Nadie, la verdad nadie. Entonces nos encontramos en un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque en alguna medida los marcos legales van a sufrir grandes cambios. Liriola, adelante. Sí, definitivamente. Y claro, tenemos que entender que la póliza de seguro es justamente un contrato también, ¿no? Sin embargo, pues ya después de haber escuchado los límites que se tiene, las personas yo creo que tienen que poner en un rango, si no igual, muy parecido, el gasto de su presupuesto entre alimentación y el seguro, porque definitivamente que uno no sabe en qué momento lo va a necesitar. Ojalá nunca se necesite, pero hay una publicidad de una compañía de seguro que ojalá no se tenga que necesitar. Entonces va a ver que las personas, una vez se retome la nueva realidad o inclusive desde ya, comenzar a organizar su presupuesto y no colocar a los seguros que mantiene, ¿verdad?, de último lugar, sino tratar de ir subiéndolo un poco de categoría porque ya sabemos las consecuencias cuáles pueden ser. Y lamentablemente en materia de hospitalización, nuestros sistemas públicos, sabemos en Panamá la calidad de servicio que ofrece. Entonces, vamos nosotros a ver que tenemos que tener claro de que para todo lo que se hace, generalmente si uno hace una remembranza de sus actividades diarias o de las cosas que puede, inclusive los bienes muebles o inmuebles que pueda tener, para todo hubo un contrato de por medio. Y hay que tener claro entonces que un contrato es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, nosotros ¿qué podemos ver? Que un contrato requiere, ¿verdad?, de dos o más personas, que tiene que haber un requisito importantísimo que es ese acuerdo de voluntades. Así que al momento de que nosotros decidimos contratar el alquiler de una propiedad, o ya sea para cualquier tipo de uso, hubo un contrato de por medio. Si para tener una póliza, hubo un contrato de por medio. Para comprar su propiedad, para comprar un auto, hubo un contrato de por medio. Entonces, cuando uno tiene ese acuerdo de voluntades, el contrato genera o nace del contrato entonces una serie de obligaciones para las partes. Y si yo incumplo o alguna de las partes incumple ese contrato, entonces va a generar como consecuencia responsabilidades. Ahora bien, nosotros tenemos que tener claro que en materia de obligaciones y contratos, a nosotros nos rige nuestro Código Civil panameño. Y los legisladores en su momento contemplaron que puede haber situaciones de tal impacto y gravedad que hacen imposible el cumplimiento de esas obligaciones. Así es. Y qué mejor momento, qué situación más clara que es la pandemia que estamos sufriendo no solamente Panamá, sino todo el mundo. Y producto de esta pandemia se genera una serie de consecuencias económicas, una serie de consecuencias de órdenes de cierre de empresas y de controles de inclusive de la salida de las personas y la restricción de algunas libertades que están consagradas en nuestra Constitución.
producto de esa situación de pandemia. Entonces, en ese sentido, cuando nos vamos a que el cumplimiento de mis obligaciones, el incumplimiento de mis obligaciones me va a generar a mí una serie de responsabilidades, yo tengo que tener claro que existe un artículo 990 que dice que fuera de los casos que la ley expresamente menciona, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubiera podido preverse o que previstos fueran inevitables. Estas situaciones de hechos que yo no puedo controlar son considerados en la legislación y en jurisprudencia de casos que se han dado anteriormente y que han sido objeto de estudio por parte de la Corte, son considerados eximientes de responsabilidad. Entonces, ahí nos vamos a conocer y entender lo que es la fuerza mayor y lo que es el caso fortuito, que están regulados también en el Código Civil en el artículo 34. Fuerza mayor es la situación producida por hechos del hombre a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes. Fuerza mayor en este caso de la pandemia sería ese acto que salió del órgano ejecutivo en donde se decretó el orden y se ordenó a través de un decreto ejecutivo el cierre de las empresas y se limitó la movilización de las personas. Entonces, alguien que se haya visto afectado por un caso de fuerza mayor que fue propiamente, a mí se me ordenó cerrar la empresa, a mí se me ordenó no salir, ¿verdad? Entonces está dentro, a nuestro criterio, de una excepción de su responsabilidad por fuerza mayor. Mientras que caso fortuito es el que, pudiéndose haberse previsto, no era imposible poder evitar que se diera. Y lógicamente ahí está el tema de la pandemia del coronavirus, el virus conocido pues como COVID-19. Entonces nosotros tenemos que estar claros de ambas. O sea, son fuerza mayor y caso fortuito, son dos conceptos diferentes. El caso fortuito es de alguna manera algún hecho de la naturaleza, un terremoto, una pandemia entraría, que yo no puedo controlar y yo no lo podía evitar, que se dio. Y eso obliga o genera un perjuicio de tal punto que me exime de alguna manera de mi responsabilidad de cumplir con una obligación. Pero ¿cuál es el tema aquí? No es que todo el mundo ahora, ¿verdad?, va, para obviar su responsabilidad, va a decir, no voy a pagar esto, no voy a cumplir esta obligación, porque pues el sistema se cae. Una pandemia. Es que el efecto que tiene que tener esa pandemia es realmente, lo tengo que probar que afectó. O sea, por ejemplo, una empresa de estas distribuidoras de salud, de que si ordenaron que siguieran operando, no puede en ningún momento decir que voy a dejar de cumplir mis obligaciones por, pues, caso fortuito porque hubo una pandemia. No, porque es que usted no le afectó directamente, porque es más, hay muchas empresas que ahora han visto más bien una oportunidad y han podido multiplicar hasta sus ingresos. Entonces, un tip importante antes de pensar que ahora todo el mundo se va a agarrar de la fuerza mayor y el caso fortuito para no cumplir, es que realmente yo tengo que demostrar esa afectación. Si bien es cierto, estamos entre el decreto que ordenó el cierre de las empresas, entre el decreto que se decretó el estado de emergencia a nivel nacional, tenemos estas figuras como eximientes de responsabilidad. Ese tipo es importante, ha tenido que generar una afectación y lo tengo que probar. Y como lo tengo que probar, nuestra sugerencia es, nosotros como usuarios, como profesionales del derecho, que somos usuarios del órgano judicial panameño, tenemos que tener claro de que colapsó.
Y eso es un hecho, yo creo que público y notorio para aquellos que de alguna manera se han visto involucrados en algún tipo de proceso. Por lo tanto, hay una gran cantidad de procesos, hay una mora excesiva, hay procesos que una primera fase, si quieren la primera instancia, te pueden estar demorando 8 a 10 años, y no hay justicia, ahí uno no puede ver justicia porque, pues como dice un refrán conocido por muchos, justicia tardía no es justicia. Entonces, aquí es donde yo pudiera instar a todas las partes involucradas dentro de un contrato a que, utilizando eso que los motivó, que es ese acuerdo de voluntades, esa libertad que tuvo cada uno de acercarse, de querer un servicio y de aceptar cumplir con una obligación, esa misma motivación sea la que los acerque a las partes a tratar de llegar a acuerdos, ¿verdad? Para poder que la cadena de situaciones graves económicas, ¿verdad? Sea peor. Porque a la final es, si el país cae en una situación económica muy grave, todos de alguna u otra manera nos vamos a ver afectados. Y pues yo sí haría este llamado a siempre procurar que, así como de mutuo acuerdo lograron un contrato, de mutuo acuerdo busquen la manera de llegar a acuerdos para poder que ambas partes no se vean afectadas, ¿no? Porque aquí lo que hay que tratar es de mantener esa convivencia pacífica en un momento tan difícil y que quedar involucrado en un proceso es un tema de costos, emocionalmente afecta y pues definitivamente que no, con esto pareciera que yo como abogada casi que me estoy haciendo un harakiri, pero los abogados podemos ayudarlos a redactar todos los acuerdos que se requieran para que tengan validez. Así que, pero es mi consejo en esta materia porque definitivamente que sí, es un eximiente de responsabilidad, pero que hay que tratar de llegar a acuerdos porque hay que probar realmente el daño y yo estoy segura que muchos lo podrán probar, pero harán muchos años para poder tener un resultado en un proceso. Y a ninguna de las partes le interesaría eso. Hay algo que yo he compartido con algunas personas de que la parte más difícil de COVID-19 o de esta pandemia se va a dar una vez empecemos nuevamente a hacer las actividades o tratemos de empezar a hacer las actividades nuevamente. ¿Por qué? Porque va a involucrar la necesidad de acuerdos, que es lo que tú nos mencionas. Hay una necesidad de consensuar cosas nuevamente, en contratos de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque la verdad, un país, un país es en base al volumen de sus conciudadanos que puede funcionar. Y una economía, así es como funciona. Entonces, Panamá nos vemos obligados a tratar de consensuar, a tratar de pensar muy por delante, por lo menos mucho empresario que piensa que, bueno, yo te llamo y si no me pagas, te mando el abogado. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, porque la gente va a decir, mándame el abogado que tú quieres o mándame el proceso que tú quieres, allá nos veremos en la fila. ¿Sabe por qué? Porque todo Panamá está así. Entonces, esto fuerza a una realidad distinta al empresario panameño o al empresario que tiene negocios aquí, de que tú no puedes resolver las cosas a la brava, no puedes resolver esto de que lo que digo yo es lo que es porque yo sé que tengo la plata. Tampoco te va a funcionar. Aquí lo que funciona es el sano juicio ante una eventualidad que nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa, como muy bien tú lo dices, en base al artículo 34. O sea, es una mezcla de, yo veo que las dos cosas hay. Por existir un hecho fortuito tiene que haber fuerza mayor. Entonces, al fin y al cabo, podemos demostrar, sí, todo el mundo va a poder demostrar que está quebrado o que los ingresos le bajaron y que no puede pagar. Perfecto. Pero la buena voluntad es lo que hace que las cosas funcionen. Es como los impuestos. Mira, los impuestos están consagrados en la Constitución para que sean pagados voluntariamente, por voluntad. O sea que uno debe generar los ingresos, pagar sus gastos y pagar la parte al gobierno de lo que son los impuestos. Pero las leyes como están es para que tú lo hagas voluntariamente. No que te vayan a corretear con auditorías, ni que te vayan a secuestrar cuentas, ni que te vayan a hacer cosas. Entonces, esa situación llevémosla ahora a los negocios como tales, todas las partes involucradas en contratos. Tienes que
voluntariamente buscar los consensos, voluntariamente decir, bueno, mira, te puedo dar extensión de plazo, te puedo ayudar en esto, hay un área que no te puedo ayudar. Y yo entiendo, mira, hoy entiendo mejor, gracias a Corina, lo del tema de los seguros, porque al hablar del impacto que va a haber, sí, mucha gente no va a poder pagar los seguros porque no tiene el dinero, o sea, así es sencillo, o sea, se acabó porque no hay dinero. Pero hay unos casos que van a quedar en conciliación, casos que van a quedar. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que podemos mandar en el estudio de hoy a todos los que nos escuchan. Vamos a tener una necesidad de conciliar y de consensuar y no podemos ser duros, tenemos que ser flexibles si queremos sobrevivir en medio de la pandemia, porque si no, el corazón no va a aguantar ni la presión. ¿Por qué? Porque vas a querer hacer una estrategia para un momento en que el mundo no te las va a aceptar. No. Y Así podemos es. ver otras cositas más adicionales, alertas, Liliana. Sí, claro que sí, por lo menos aquí pues en Panamá se ha estado conversando mucho sobre el tema, por ejemplo, de los arrendamientos y tuvo que entrar el gobierno con ese imperio que tiene, lógicamente por ser el gobierno, a regular la materia. ¿Y por qué? Porque a falta de esa convivencia pacífica que debe haber entre las partes para resolver una situación, y retomo lo que dijiste, o sea, la pandemia del coronavirus no la buscó ninguna de las partes involucradas en un contrato. No es algo que quisiera uno y el otro no, es algo que quedó fuera totalmente de control. Y teniendo eso claro y sabiendo que pues no es mi culpa, no es la tuya, pero tenemos que basarnos en un principio de equidad para ambos, vamos a buscar la solución, porque si no, no vamos a lograr la vida pacífica en la sociedad, que es la razón de ser de que exista el derecho realmente. El derecho siempre lo que trata es de buscar de alguna manera la parte pacífica de la sociedad. Entonces tuvo que entrar de alguna manera el gobierno porque la cantidad de consultas y de situaciones y no tengo respuesta del, por ejemplo, de los propietarios sobre el local que tengo arrendado, que tengo cerrado. Entonces tuvo el gobierno que entrar en acción, ¿verdad? Y comenzar a ver y regular el tema propiamente, pues, de los arrendamientos. Entonces, no quiero, pues, pasar esta oportunidad sin mencionarles que Panamá se rige, o todo el tema de arrendamiento está regulado por la ley 193 de 1973. Ese es el año en que yo nací. Modificada por la ley ya me confesé, modificada por la ley 28 del 12 de marzo del 74. Entonces, como verán, es una ley que cuando uno tiene la oportunidad pues, de leerla, se da cuenta que está bien desfasada y que por esa tan desfasada, porque estamos hablando de más de 40 años atrás que se emitió y el mundo es cambiante, esto es una acción constante que cambia y no podemos seguir con este tipo de legislaciones en estos tiempos modernos. Entonces, en 1994, 20 años después, hubo un decreto, que es el decreto ejecutivo 294. ¿Por qué? Porque ante la ley del 73, que en ese año es que se crea el Ministerio de Vivienda para conocimientos de todos, establece que el concepto o el tema de arrendamientos es de interés público y por ende todo lo que tiene que ver con arrendamiento lo tiene que atender el Ministerio de Vivienda. 20 años después del 73, ¿verdad? Se dan cuenta de que, espérate, aquí hay algo que el ministerio no tiene esa capacidad y emiten este decreto 294 que excluye de la regulación de esta ley de 73 y por ende del Ministerio de Vivienda todos los contratos de bienes inmuebles de particulares que se destinen para el uso habitacional en concepto de arrendamiento, pero que su canon sea mayor de $150 mensuales. Por eso es que muchas personas, cuando el canon es superior a 150, hacen sus contratos, los autentican sus firmas ante el notario, es la mayor formalidad pues que se le da y ante cualquier dificultad del mismo, van y utilizan pues la esfera civil para resolver la situación.
que en algunos casos también tú puedes utilizar al Ministerio de Vivienda, pero la gran mayoría utiliza producto de este decreto, se va por esa formalidad meramente de autenticar firmas en el ante notario. Un año después, en el 1995, el decreto ejecutivo 7 excluye del control de esta ley 193 todos los bienes inmuebles que se destinan para el uso industrial, comercial, profesional o docente, cuyo canon de arrendamiento exceda la suma de 250 balboas. Entonces, esto lo tenemos que tener, pues claro, como los fundamentos de derecho del tema de arrendamiento. Pero luego, a razón de todos estos problemas, entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Se emite el decreto 145 del 1 de mayo del 2020 para dictar medidas en concepto de arrendamiento en Panamá a razón del estado de emergencia y a razón de la situación, pues, de la pandemia que existe, porque tenemos que recordar que hubo una serie de decretos, después que se decreta el estado de emergencia en marzo, que ordenan el cierre de las empresas. Y hubo unas excepciones, pero la gran mayoría de empresas a nivel general se ordenó el cierre. Entonces, ¿qué pasa? En materia de los arrendamientos, ¿qué hace primero el gobierno? Bueno, estos dos decretos que habían sacado los cánones de uso habitacional o los bienes inmuebles con arrendamientos menores a 150 a nivel habitacional y los otros de los otros usos comerciales, suspende los efectos de esos decretos y retrotrae todo nuevamente al Ministerio de Vivienda, específicamente una dirección que tienen ellos de arrendamientos, para que sea el Ministerio de Vivienda que controle y regule todo lo que tiene que ver con los arrendamientos. Entonces, dejan sin efecto esos decretos, le dan la facultad al MINVI de conocer de todos los contratos de arrendamiento, suspenden con ese decreto cualquier trámite que se haga de lanzamiento, ¿verdad? Destinados para uso de habitación, para usos comerciales e industriales. Sin embargo, aquí voy a hacer un paréntesis, porque para mí decir eso era innecesario, creo que era más que todo como para darle tranquilidad a la población, porque todos los procesos tienen suspendidos los términos, por lo tanto, yo no hago nada presentando una demanda de lanzamiento si nadie me la va a atender en el juzgado porque todos los términos están suspendidos. O sea que, aunque el propietario quiera, lo podemos presentar, sin embargo no lo van a atender porque los términos están suspendidos. Y un proceso de lanzamiento, señores, no es un proceso de 24 horas ni 48, usted se puede durar un proceso de lanzamiento, cuidado, y hasta un año, dependiendo de la otra parte y las actuaciones legales que se hagan para dilatar un proceso. Sin embargo, pues este decreto da esa noticia, pues nadie puede, se van a suspender todos los trámites de lanzamiento para darle tranquilidad a una población, sobre todo, y aquí a mí, no sé, yo pienso que aquí este decreto le faltó, y ahora al final les comento, le faltó regular algunas cosas. Dice también el decreto que si el contrato sin distinción, si era de uso habitacional o comercial, termina no durante la vigencia de este decreto, y este decreto tiene la vigencia igual mientras dure el estado de emergencia, entonces establece de que el contrato va a seguir vigente con las mismas condiciones que tenía, no se puede aumentar el canon, ni variar métodos de pago, ni nada. Y a mí este punto de alguna manera me preocupa porque aquí pareciera que la voluntad de las partes me las pones a un lado, porque si una de las partes dice, sabes que mira, el contrato se termina ahora en mayo, yo no lo quiero renovar porque no lo puedo pagar, sobre todo en los casos de uso comercial e industrial, lo que es a nivel comercial, no a nivel de uso de habitación, porque a nivel de uso de habitación yo creo que ellos cuando redactaron este decreto iban enfocados a esa población un poquito más
que vive alquilado de alguna manera, pues, para protegerlo, y se le olvidó, y este decreto vuelve al punto que no hace la excepción de no meter en ese mismo concepto a todos los alquileres, porque si por la situación yo no quiero seguir, me estás obligando a seguir, pareciera que así fuera. También, ¿qué dice? Bueno, una vez que se determine el estado de emergencia, se van a mantener congelados por 2 meses los cánones de arrendamiento, porque se entiende que una vez que uno regresa a esa nueva normalidad, como le han denominado, no es tan fácil la recuperación económica. Y para que la gente tenga un aire, entonces le dice, después que se decrete el levantamiento del estado de emergencia, tienes 2 meses con el arrendamiento congelado, no olvidado. No pueden confundir los términos, es congelado. Eso es como que pausa y volvemos, porque cuando vuelva o cuando se vuelva a activar y ya no esté congelado, hay que pagarlo. Y lo que trata de buscar es que casi todos los contratos de arrendamiento tienen cláusulas de penalidad. Entonces lo que quieren ellos es como congelar que una de las partes, y en este caso pues generalmente el propietario o el arrendador no le aplique cláusulas de penalidad a las personas por esta situación, cuando incumplen con los pagos. Entonces, ¿pero qué contemplan? Y aquí yo voy a rescatar lo que les dije hace unos minutos atrás. Por un lado, como que se les había olvidado que la parte del acuerdo de voluntades es uno de los elementos esenciales para que exista un contrato. Luego, como que se acordaron en unos artículos más abajo porque establecen que las partes, el arrendador y el arrendatario, podrán llegar a acuerdos sobre los cánones dejados de pagar. Y estos acuerdos podrán durar hasta 2 años. Entonces, el decreto le dice, espérate, ya me acordé que ustedes sí tienen voluntad, pónganse de acuerdo y pueden llegar a unos acuerdos de donde eso que quedó congelado, el monto total de los cánones que se congelaron, los pagues en un plazo hasta de 2 años. Esos acuerdos no deben registrarse ante el MIBI porque volvemos a que no puedes irte al notario, autenticar firmas. Para que el acuerdo de alguna manera te proteja y tenga validez, debe registrarse ante el Ministerio de Vivienda. ¿Qué dice también el decreto? Que no puede el arrendador comenzar a cortar gas, ni luz, ni cualquier servicio público que incluyera en el arrendamiento porque no me puedes pagar. Y si mi contrato no fue al MIBI inicialmente y tenemos un contrato en papel blanco. Pero es que no importa porque recuerda que al MIBI solamente iban los contratos de uso de habitación menores de 150 y en caso de usos comerciales menores de 250. Así que el contrato de arrendamiento, aunque no ayuda al MIBI, es totalmente válido. ¿Por qué? Porque eso lo habían sacado ya de la esfera del MIBI con los decretos que ahora están... claro, que están vigentes en cuanto a cuantía. Entonces, la verdad es que yo tengo que hacer un nuevo acuerdo y irlo a registrar o inscribir en el BID entonces. Y hasta por 2 años. No quiere decir que tienen que ser de 2 años, porque volvemos al punto de la voluntad de las partes. Es cuestión de sentarse y llegar a un acuerdo de cómo yo voy a pagar el monto de $5,000, por ejemplo, que dejé de pagar en marzo, abril, mayo, junio, julio, 6, 7 meses, que no sabemos lo que vaya a durar el estado de emergencia. Y eso, ¿verdad? Es lo que yo voy a acordar que lo voy a pagar a razón de $100 al mes por 2 años, 200, lo que decidan las partes. Y ese acuerdo es un documento que es válido y legal, con la formalidad de llevarlo a registrarlo, pues, ante el Ministerio de Vivienda. Yo lo que de alguna manera pienso que el Ministerio de Vivienda va a tener bastante trabajo, porque yo de por sí tengo casos ya en donde arrendatarios que tenían varias sedes se han visto obligados por la situación económica que han analizado, que están viviendo y que están previendo que va a darse, cómo se van a ver afectados, que están tratando de que se terminen los contratos antes de su fecha de expiración, porque no puedo obligarme siquiera a pagar cánones congelados
porque ya yo estoy viendo la situación. Entonces, ahí hay un ejemplo, a mi criterio, de el caso fortuito y fuerza mayor, que tiene una afectación económica grave a la empresa y pudiera utilizarlo para llevarlo entonces al Ministerio de Vivienda solicitando la terminación anticipada del contrato de arrendamiento si el dueño simplemente no dice nada o no quiere sentarse a llegar a un acuerdo. Mira, y te comento algo, hay cosas críticas que hay que ver que eso que dice se va a dar mucho. Mira, un ejemplo, una empresa me dice en esta semana, voy a decirle al dueño del local que le voy a tener que pagar un porcentaje de las ventas. ¿Sabe por qué? Porque yo no aguanto $10,000 de arrendamiento de julio o del mes que termine esto hasta diciembre. Verificamos cómo, le enseño mi ITBM, le enseño mi Z de caja, pero dependiendo de lo que yo haga, yo le pago a él el 10%, el 15% de aquí hasta diciembre. Y en diciembre vamos a ver qué vamos a pasar. Esa es como una alternativa, pero eso hace de que hay que cambiar el contrato, porque el contrato dice que son $10,000 mensuales, pero tiene que haber un cambio. Va a haber otros que van a decir, ¿sabes qué? Mira, el mall no me permitió abrir, porque lógico, había un decreto por fuerza mayor que lo prohibía. Entonces, el mall ahora quiere que yo le pague y yo no le voy a pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él no me dejó vender, ni la situación me dejó vender. Entonces, esos 2 meses, o sea, yo sé que no se quería decir la palabra como es, pero el congelar, ¿qué estás congelando? Estás haciendo una extensión de plazo igualita que el banco, o sea, estás dejando de pagar estos compromisos durante estos meses para después pagarlo en 2 años, o sea, sumando mensualmente la letra. Entonces, creo que eso va a demandar negociaciones y arreglos porque la gente no lo va a asimilar. Ejemplo, un alquiler de $15,000, que son la mayoría de Albrook Mall o de los malls, $15,000, $8,000. Esa gente, primero, están viendo legalmente cómo hacen para no pagar nada. Empecemos por ahí. Así es. Dos, y si no cierran, va a decir, bueno, eso te lo pago de poquito a poquito y cuidado que hay más de 2 años. Todas esas cosas yo sé que legalmente se pueden dar, pero ¿qué consejo le podemos dar a esas personas que definitivamente están en la cuerda floja con esos arrendamientos? Porque tú puedes hacer soluciones, puedes proponer, va a depender si el arrendatario está de acuerdo. El arrendatario tiene que analizar 2 cosas. 1, ¿qué le conviene más? ¿Tenerte allí de alguna buena o mala forma o tenerlo cerrado? Porque durante los próximos meses que consiga otro cliente igual, eso hay que verlo, en qué la economía, cómo se va a mover. Entonces, el arrendatario tiene que ser muy hábil. En este momento. El arrendador definitivamente ese va a pedir y va a decir, mira, no tengo. Pero el arrendatario tiene que conservar el visualizar de que ese cliente que tiene hasta dónde es importante. Te lo digo porque he conversado 3 casos en días recientes de los moles, y los moles están claros en que esa plata se debe. Y si la cuarentena se abre en junio, van los $10,000 o los $15,000 de julio. ¿Saben lo que pasa con los malls? A la final en los malls son, cada local comercial es una finca, son propiedad horizontal. La ley, este decreto no habla de las propiedades horizontales, por lo tanto la gente tiene que seguir pagando sus cuotas de mantenimiento fijadas por la asamblea de propietarios. Entonces, pero los centros comerciales tienen que estar claros. O sea, tú puedes tener hoy un cliente, pero ese cliente tiene su negocio cerrado. Y es un negocio que la mayoría es de venta de ropa o de negocio de restaurantes, que aunque mañana ordenen la apertura, ¿cuánta gente tiene la capacidad económica para poder adquirir esos bienes y servicios que ofrecen en esos moles? Entonces, aquí no es nada más de que el centro comercial, para que sobreviva, y eso iría dirigido a los administradores, o sea, toda moneda tiene 2 caras y usted tiene que estar muy clarito de que estos inquilinos, si usted no disminuye ese canon de arrendamiento que había en un momento de una situación económica del país, no lo disminuyes, vas a perder a ese cliente. Y aunque lo quieras demandar, ese cliente que estaba alquilado
puede demostrar la afectación grave económica que le produjo un asunto de fuerza mayor y un tema de caso fortuito. Entonces, los dueños de todo tipo de propiedad que tenga alquilada dichas propiedades, porque lo está haciendo por negocio, o sea, está recibiendo un beneficio de una propiedad de él, tiene que tener claro de que la situación económica del país ha variado y que al menos que fuera un negocio dedicado a farmacias que se han visto afectadas porque no todas tienen la capacidad de reparto a domicilio y etcétera. Claro, Aquí de yo tengo seguridad. farmacias pequeñitas en centros comerciales que no son malls como tal y que no les llega un alma y que se han visto obligados a cerrar porque no tenían la capacidad de hablar de reparto a domicilio, no la tenían. Entonces, De lo plataforma agarran digital ni nada de eso. sin estar preparados y tienen que cerrar, pero no pueden dejar de pagar su cuota y tienen que llegar a acuerdo con los dueños de dichas propiedades, porque al final es, si no te pagan y tú quieres demandar, bueno, demande, va a irse a un proceso judicial que va a demorarle años. Entonces, a la final es aquí, tiene la gente que entender que tienen que llegar a acuerdo y es el mejor momento para aplicar métodos alternos de resolución de conflictos. Claro, Y si así es. necesitas ayuda, estamos a la orden. Así es. No, y pues igual, tenemos aquí dos asesoras muy buenas. Por lo menos en seguros ya tenemos a Corina Bilhor, que nos puede ayudar muchísimo. Y en temas de contratos, Liriola, sé que tú puedes ayudar muchísimo. Y todos los que nos escuchan tienen el acceso nuestro para que con mucho gusto nos puedan contactar. Bien, y ya para ir concluyendo, dos cositas. Uno, hablamos de contratos de seguros, hablamos de contratos de comerciales, que en este caso alquiler, que son los que la mayor. Vamos a concluir ya con los contratos laborales como último punto, en base pues, ¿qué alertas legales debemos tener para lo que realmente va a suceder? Inmediatamente de allí, cada uno pues da sus dos mejores consejos para entonces concluir, ya que tenemos una hora exacta de estar en grabación. Así que muy bueno, todo ha sido excelente y ha sido porque ha sido tema del momento. Así que, ¿qué va a pasar con la suspensión de contratos el día en que la cuarentena finaliza? Bueno, el día que la cuarentena finaliza, que debo traer como consecuencia la derogación de alguna manera de los decretos ejecutivos 489, 500, 506, 507, 541, y cualquier otro que vaya surgiendo en las próximas semanas, que fueron los decretos que ordenaron el cierre temporal de empresas. Entonces, eso es lo primero que tiene que darse para poder volver nuevamente a tener esas empresas abiertas y que el personal que no estaba operando bajo teletrabajo, porque recuerden de que había empresas que podían seguir operando, aunque me ordenaron el cierre, pero por la actividad comercial, el Ministerio de Trabajo dijo, el que puede seguir operando, hágalo, y muchas empresas, pues, utilizaron, pues, la modalidad de teletrabajo. Entonces, estos decretos hay que suspenderlos para poder que las empresas vuelvan a abrir y cada empresa va a encontrarse con una realidad en donde tiene, uno, seguramente aplicó el decreto ejecutivo 71 que tenía que ver con la modificación de la jornada de trabajo. Entonces puede ser que haya empresas que se mantuvieron en su actividad comercial, pero disminuyeron la jornada de trabajo en vez de 8 horas a 4 horas. Entonces, habría que ver en la nueva realidad y de eso deberíamos hacer, dependiendo de cómo el Ejecutivo vaya viendo qué decretos va a derogar, porque si no, yo puedo derogar el cierre, abro las empresas, pero puedo mantener por la situación económica que generó toda esta situación, mantener el decreto que reglamentó el artículo 159 del Código de Trabajo, que es el de la modificación de la jornada de trabajo, porque recuerden que ese artículo lo que establece es la prohibición de que el salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aún mediante el consentimiento del trabajo. Entonces, habría que ver si este decreto 71 se mantiene vigente para que las empresas puedan, en ese proceso de regresar y ver cuál es mi nueva situación,
sobrevivir, mantengo la modificación de la jornada de trabajo que ya yo hice. En el tema de la suspensión de los efectos de los contratos, habría que establecer, porque recuerden que sí, que el Código de Trabajo me permite mantener suspendidos los contratos de trabajo cuando es por situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o por una situación económica grave, hasta por 4 meses suspendidos. Entonces, habría que ver en esa realidad cuando yo regreso a mi empresa y ver, bueno, tengo este grupo con modificación de jornada, la puedo mantener así. Y tengo este otro grupo con suspensión. ¿Cuántos regresan? ¿Cuántos se quedan suspendidos? ¿Verdad? Porque hasta 4 meses. Y si en caso tal, ¿verdad? Se derogan todos los decretos que hablaban de la suspensión de los efectos del contrato y de la prórroga de la suspensión, ya se derogan y ordenan que todo el mundo vuelva a su realidad original de los contratos, las empresas tienen que evaluar su capacidad económica en ese momento. ¿Por qué? Porque mi capacidad económica es la que va a determinar qué tanto yo puedo mantener unos contratos de trabajo y si me corresponde liquidar personal, tener claro los derechos que tienen esos trabajadores y pagarlo como tiene que ser. Y si estoy en la posibilidad siquiera de poder terminar una relación de trabajo. Pero hay que tener claro que el artículo 199, en el numeral 9 dice: la incapacidad económica para la prosecución de actividades de la empresa no imputable al empleador es una causa de suspensión temporal de los efectos del contrato. Recuerden que esta suspensión de los contratos y de los decretos, los dos últimos decretos que están ahí en la pantalla, se dieron en base al numeral 8 de ese mismo artículo, que es el que habla de la fuerza mayor o caso fortuito. Entonces yo les estoy diciendo, si se levanta el estado de emergencia, se derogan los decretos que ordenaron el cierre, se derogan los decretos que me autorizaron, pues, o que reglamentaron de alguna manera la suspensión de los efectos del contrato, y aunque yo no lo derogaría por completo, habría que, porque esos artículos también hay que reglamentarlos y hay cosas que mantienen vigencia, pero mi fundamento de derecho no podría ser ni fuerza mayor ni caso fortuito porque ya se levantó el estado de emergencia, pero yo sí pudiera mantener la suspensión de los contratos si mi situación económica así se mantiene, o sea, en negativa, en forma, forma como sin estrada. O sea, no puedo, o sea, ¿con qué les voy a pagar si no tengo ingresos? Así es. Esa es la realidad lamentable de muchas empresas, que su actividad comercial, una vez se regresa a la normalidad, no va a tener la demanda que se tenía o que habían podido prever por la pandemia y por los efectos económicos de la pandemia. ¿Qué tienen que tener claras las empresas también cuando regresen? Y es que el Ministerio de Salud emitió también unas disposiciones generales para aplicar al sector privado sobre, para prevenir el contagio del COVID. Entonces, las empresas tienen que crear comités de higiene, de salud, de seguridad, tienen que aplicar herramientas de teletrabajo, inclusive, si las pueden aplicar, tienen que implementar una serie de protocolos y manuales de seguridad, tienen que tener la capacidad de poder proveer a su personal de mascarillas que están ordenando el uso obligatorio en el momento. Entonces, puede que una mediana y una gran empresa pueda generar todas esas medidas de seguridad que me exigen, que genera un costo, que no, sí, no son gratuitas, hay cuesta. En el presupuesto de ninguna empresa porque no había pasado una pandemia y que ahora hay que cumplir con una serie de medidas hasta donde estas empresas más pequeñitas o emprendedores o profesionales independientes pueden cumplir con ese gasto que lo tienen que contemplar para la nueva realidad, porque si no, pueden sufrir también de multas y tener responsabilidades por no cumplir con ese mandato. Entonces, pues son medidas de salud
el tema laboral definitivamente que creo que todavía hay bastante tela para cortar dependiendo de cómo vayamos evolucionando y cuáles han sido las medidas que vaya a tomar el Ejecutivo y en qué orden las va a ir tomando. El empresario tiene que tener claro de que tiene opciones, pero es cuestión de sentarse con su contador definitivamente, que es el que ve los numeritos, y que le ayude a organizar sus presupuestos y comenzar a poner prioridades para sobrevivir y a esta nueva realidad. Pero bueno, la verdad que yo de repente, pues para concluir mi participación en este evento es nuevamente, para mí lo principal es, uno, que haya conciencia de que todo contrato es un acuerdo de voluntades, desde su inicio hasta su fin. Que existen métodos alternos de resolución de conflictos y que van a haber conflictos y que aquí todos, ambas partes, el empleador, el trabajador, el contratante, el contratista, el que provee un servicio, el que lo recibe, tienen que sentarse y entender que esto ha sido todo producto de algo que está fuera del control de ambas partes y tratar de llegar a una solución para mantenerse dentro del mercado y sobrevivir. Así que esa sería pues mi conclusión y estamos a la orden, Lucas, para cualquier pregunta. Claro que sí. Y Liriola, como siempre, usted con toda la información y con buenos consejos. Corina, sus dos últimos consejos a todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias, Lucas, y gracias por esta invitación. Mira, lo primero que tengo que decirle a todos es, no olviden que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Les invito a que los que puedan mantengan sus pólizas vigentes. Los que por razones de fuerza mayor, como bien lo ha explicado Liriola, pues que sepan que siempre el seguro se puede reactivar, siempre se puede rehabilitar. Y más en las condiciones en que estamos, estoy segura de que las compañías tendrán que ser mucho más flexibles al momento de reconsiderar los casos que quieran tener sus pólizas nuevamente si es que las llegan a perder por causas mayores. Okay. Muchas gracias. No, y muchas gracias, Corina. Excelente, excelente. Y bueno, ya yo termino con dos consejos para todos los que nos escuchan. Uno, en esta época de crisis, los número uno es estar informado. O sea, ese es el consejo. Uno tiene que informarse, ejemplo, con profesionales, con gente que de momento que está claro de cómo son las reglas, porque me pueden dar las bases de cómo puedo cambiarlas o cómo puedo cambiar mi realidad. Así que esa información es importante, estar muy actualizado con todo lo que todos los días sale, pero también compartir. Compartir. Yo pienso que ha venido una época y un tiempo para compartir. Hoy hablaba con un amigo en la mañana y veíamos todo lo positivo que el COVID nos ha traído. Y llegamos a una conclusión. Si sacamos los fallecidos, que ha sido lo triste de esta pandemia, porque mucha gente ha perdido su papá, su mamá, su esposo, o sea, esas son cosas irreparables. Pero si sacamos eso del escenario, el COVID nos ha traído una reflexión al ser humano, nos ha traído una reflexión a la familia, nos ha traído una reflexión y esa reflexión ha sido de que en la forma como íbamos no era la mejor tampoco, no era la mejor. Teníamos que hacer un alto, tenía que estremecerse el mundo para empezar un mundo nuevo con muchos aprendizajes. Así que termino este estudio alerta legal COVID-19 con esos dos pensamientos y agradezco a este panel de lujo que hemos tenido en este intercambio profesional de seguros y legal y de tantas cosas que se dan para que todos los que nos escuchan aprovechen estos consejos, aprovechen estas personas que saben de lo que le están hablando. ¿Para qué? Para tomar decisión, porque la cuarentena en una semana va a empezar a aflojarse. Como decía Saint John, esto tampoco es sostenible. O sea, no nos podemos mantener cuarentena por mucho más tiempo. Va a venir el momento de verdad, donde hay que tomar decisiones, ver qué voy a hacer con mi arriendo, qué voy a hacer con mi contrato, voy a negociar mis pólizas de seguro, no las he pagado, tengo que vender algo para pagarlas. Los empleados, bueno, me aguanto, llamo a uno, otros no. Hay una cantidad de decisiones que hay que tomar en las próximas semanas, en donde tenemos que estar, como quien dice, claros desde ya y no temer, ir con valentía, pero sí
entendiendo lo que está pasando. No en una posición donde voy a escuchar nada más lo que dice el gobierno. El gobierno dice una parte de lo que está viviendo el mismo gobierno. Cada uno tiene una vida distinta. Nuestras empresas, cada empresa es un mundo. Así que cerramos con eso, mandándoles un mensaje y un abrazo a todos los que nos van a ver en las redes sociales. Sigamos adelante, que esta es una experiencia de vida para todos. Así que muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Hemos terminado por el día de hoy. Saludos tanto y gracias a Corina y gracias a Liriola por este tiempo tan especial. La verdad, saludos a todos. Eso. Ok, listo.